¿Sabías que los hongos son una fuente importante de nutrientes y de medicamentos? Pero además que se están investigando como una alternativa sostenible a los plásticos y para degradar los plásticos, que pueden ser la clave para alimentar a una población mundial en constante crecimiento. Los hongos son fascinantes y su papel en nuestro futuro es aún más interesante. ¿Te has preguntado cómo podrían transformar nuestra forma de vivir? ¿Cómo se utilizan en la producción de alimentos, medicinas y productos sostenibles? ¿Qué impacto tienen actualmente en los ecosistemas? Descubre el potencial de los hongos y cómo podrían cambiar nuestro futuro. ¿Estás lista y listo para adentrarte en el reino fungi y su importancia para la humanidad y convertirte en una habitante del futuro? Esto es Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera. Yo soy Ana Cristina Olvera y me da muchísimo gusto que nos encontremos nuevamente aquí en Habitantes del Futuro, el podcast donde analizamos la ciencia y la tecnología que se está construyendo hoy, pero que nos llevará a la siguiente era de la humanidad. Muy cerca de nosotros existen elementos, sobre todo en la naturaleza, que muchas veces no les ponemos mucha atención, pero que podrían ser la clave para llevarnos a un futuro fascinante. Es el caso de los hongos y el reino fungi. La presencia de los hongos en la cultura humana se remonta a muchas eras atrás, a la antigüedad, donde se han usado como alimentos y también como fármacos. Son los principales descomponedores de biomasa, una fuente de proteínas alternativa para la alimentación también de una humanidad que está constantemente en crecimiento y además son esenciales para la estabilidad de los sistemas forestales y de los ecosistemas naturales de nuestro planeta. Se han descubierto compuestos obtenidos de los hongos que tienen aplicaciones en la salud, como son los antibióticos. ¿Sabías que los antibióticos vienen de los hongos? Pero también otros compuestos que pueden tener ciertos tintes anticancerígenos, antitumorales, antifúngicos e incluso antivirales. Los hongos comestibles podrían ser el alimento del futuro porque una gran cantidad de proteínas fácilmente digeribles se encuentra en ellos. Por ejemplo, el champiñón tiene aproximadamente 80% de agua y otro 20% es materia seca. Pero de ese 20%, el 40% es proteína, además de grasas, vitaminas y minerales. En el futuro de la alimentación y del vestido, los hongos pueden producir nuevas proteínas que complementen o que incluso sustituyan a las de origen animal en forma de suplementos o de base para producir alternativas a la carne que tiene un mayor aporte de fibra y una ausencia total de colesterol. Los hongos son organismos que se encuentran en los diferentes ecosistemas del planeta y proveen muchos beneficios para el ser humano y su vida diaria. Pero también, por ejemplo, se han encontrado algunos hongos que pueden incluso descomponer los plásticos. Actualmente tenemos un problema muy grave de plásticos e incluso de microplásticos en todos los ecosistemas y en todos los lugares del planeta, y los hongos nos podrían ayudar a descomponer estos materiales. También ayudan, por ejemplo, a poder absorber el petróleo que muchas veces se derrama en ecosistemas como el océano. Y podrían también funcionar como materia prima para crear los materiales del futuro. Por ejemplo, una empresa llamada MycoWorks produce materias primas a partir de hongos. Ellos cultivan ladrillos de hongos que son más fuertes que el concreto. Y también se puede producir cuero de los hongos e incluso se han fabricado muebles a base de hongos.
Y hoy nos enlazamos directamente hasta la Perla Tapatía en México, cuna del mariachi y de las tortas ahogadas, con nada más y nada menos que Lumara, la bióloga. Ella es bióloga por la Universidad de Guadalajara y además es estandopera de ciencia, obviamente, y especialista en comunicación, publicidad y marketing, pero sobre todo una gran amante y conocedora de esto que estamos hablando, los hongos y el reino fungi. Lumara, bienvenida a Habitantes del Futuro. ¿Cómo estás? Ana Cristina, estoy muy feliz de estar aquí contigo en este espacio, muy emocionada. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos, Lumara, ¿por qué te fascinan tantos los hongos? Compártenos, contágianos de esta pasión que tienes por los hongos. Híjole, es que los hongos son seres vivos que son completamente diferentes a cualquier otra cosa que yo había conocido antes. Tienen una fisiología rarísima, tienen una forma sus formas son loquísimas, son útiles para muchísimas cosas. Entonces, yo no pude más que fascinarme por este reino. Parecen como extraterrestres, ¿no? De otro planeta. Fíjate que es muy interesante porque esas cosas tan extrañas ocurren aquí en el planeta, solo que no las conocemos. Entonces, parecen terrestres, muy terrestres. Cuéntanos cuáles son las principales características de los hongos que los hacen tan especiales. Por ejemplo, pienso en el micelio, ¿no? Estas, pues como carreteras, como internet de las plantas que le llaman, que están debajo de los bosques y están mandando mensajes, transportando diferentes sustancias que le dicen cosas a las plantas y a los árboles. O pienso en esta analogía que son como el ave fénix, ¿no? Que resurge de las cenizas, de eso que parece pues el desperdicio, la basura, lo más terrible, pues de ahí surge una vida súper interesante, compleja y que nos puede servir incluso hasta para curar enfermedades. Totalmente. Fíjate, Ana Cristina, que los hongos son un reino completo. Así como podemos hablar de los animales como un reino, hablamos de los hongos también como un reino completo. Entonces, los hongos podemos decir tres formas. Unos son de una sola célula, les llamamos levaduras y, por ejemplo, se utilizan para hacer cerveza o pan. Otros son los hongos que les llamamos mohos, ¿no? Pues esta cosa que le sale al pan o a la fruta cuando se echa a perder. Y los otros son hongos que llamamos macromicetos, a estos a los que les sale un champiñón que a veces podemos ver, que pueden ser comestibles o tóxicos. Entonces, hay varios tipos de hongos. Ahora, la característica principal de los hongos es que, bueno, son varias, pero una es que, al igual que los animales, no son capaces de producir su propio alimento. Las plantas lo producen a través de la luz del sol. Los hongos no, los hongos necesitan comer algo. Entonces, eso los diferencia de las plantas, pero los diferencia también de los animales porque en sus células tienen una cubierta de quitina. La quitina es un azúcar, un polisacárido que pues también le da ciertas propiedades. Entonces, hablar de hongos así como tan en general, pues es esto, ¿no? O sea, una célula cubierta de quitina. Ahora, todas estas características que tú mencionas, sí las encontramos en los hongos. Entonces, por ejemplo, el micelio es estas células, cuando los hongos no son solo de una, sino de varias, son células larguitas. Sus tejidos no son como los nuestros, que están hechos de capas. Ellos es una célula tras otra, pero como hilitos. Entonces, esto lo que hace es que se puedan generar redes que pueden conectarse a través ya sea del suelo o de la madera o también de pues otros organismos que infectan. Y así se van comunicando y las plantas han sabido pues cómo convivir junto con los hongos para obtener muchos beneficios. ¿Cómo es que los hongos nos pueden ayudar a resolver algunos de nuestros problemas? Ya hablábamos, o el ejemplo más claro que tenemos, pues obviamente son, por ejemplo, las medicinas como la penicilina, que de pronto a alguien se le ocurrió que este hongo, las sustancias que generaba podía combatir bacterias, etcétera. ¿Qué otros problemas nos pueden ayudar a resolver los hongos con estas propiedades? Claro, pues fíjate,
Más que alguien que se le haya ocurrido, fue un error, fue un accidente. Y bueno, son de los felices accidentes que tenemos en la ciencia. Pero, por ejemplo, tenemos también el hongo reishi, Ganoderma lucidum. Este hongo tiene componentes polisacáridos, azúcares, que ayudan mucho, por ejemplo, como antioxidantes en nuestros cuerpos. Y esto tiene un efecto directo en nuestra resistencia al cáncer. También, pues, los antioxidantes en general son importantes en nuestra vida. Tenemos otro tipo de hongos que le llama, el nombre común es cola de pavo, que activa nuestro sistema inmunológico. Entonces nos ayuda para prevenir gripas, para prevenir ahora que tenemos el problema del COVID. Tener un sistema inmunológico fuerte es muy importante. Tenemos hongos que tienen sustancias que nos ayudan a retener el colágeno y a mantener nuestra piel hidratada. Entonces también tienen funciones cosmetológicas. Tenemos hongos que son capaces de teñir. Por ejemplo, a veces las carnes necesitan ser teñidas para que se vean atractivas y se utilizan hongos. Tenemos hongos, por ejemplo, que generan olores. No sé si tú sabías, pero el gas doméstico que usamos para la estufa no tiene un olor. Eso que olemos es un olor inyectado y es un sistema de seguridad. Y ese olor proviene de un hongo. También los hongos producen saborizantes, ¿no? Entonces podemos sustituir sustancias para poder agregar sabores a las comidas a través de los hongos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿qué tipo de problemas? Pues, es que qué barbaridad. Casi para cada problema hay una solución con hongos. Una de las que a mí más me sorprendió fue cuando vi un proyecto de Paul Stamets, que es un micólogo aficionado, y él lo que hizo, bueno, además de muchas otras cosas, fue una composta que estaba llena de diésel, la inoculó con hongos y los hongos fueron capaces de destruir esos enlaces de diésel, es decir, de biodegradar esos carbohidratos, esos compuestos de carbono, y reintroducirlos en el ambiente. Entonces, para mí eso fue como ¡wow! Superpoderes de los hongos increíbles. Totalmente, sí. ¿Qué hay de la alimentación, Lumara? Estamos en un grave problema porque acabamos de rebasar los 8,000 millones de habitantes de este planeta, es decir, cada vez somos más y si seguimos comiendo vacas y pollos y otros animales, pues estamos en un problema grave porque no vamos a tener la capacidad de producir la cantidad suficiente de alimento para poder nutrir a todas estas 8,000 millones de personas y contando a cada segundo. ¿Cómo nos pueden ayudar los hongos en este problema, por ejemplo? Totalmente. Fíjate que algo que se habla mucho de los hongos es de la proteína que tienen. Sin embargo, si tú ves un análisis, un perfil de los nutrientes que proveen los hongos, quizá la proteína no es tanta. Sin embargo, son proteínas que son mucho mejor, o son, digamos, mejores proteínas y mucho más fáciles de absorber por el cuerpo humano. Entonces, eso es bastante importante. Además de que los hongos tienen una diversidad increíble de nutrientes, de vitaminas, de aceites, de aminoácidos, que también son importantes para nuestra nutrición, no solo la proteína. Y ahora, hablando de proteína, te voy a decir una cosa. Cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, pues Alemania se vio en severos problemas para pues alimentar a su población, porque pues se le estaba yendo los recursos en armas, ¿no? Y se dieron cuenta, bueno, Alemania, sabemos que es un país cervecero, se dieron cuenta que la levadura de la cerveza pues tenía altos niveles de proteína, es así, aunque es de una sola célula, esta sí tenía un montón de proteína, entonces empezaron a utilizar, fíjate, lo que sobraba de la cerveza, la prioridad era la cerveza, pero lo que sobraba de la levadura de la cerveza, lo empezaron a utilizar a tal grado, escucha esto, que llegaron a cumplir con el 50% de la necesidad proteica de su población con la levadura. Entonces, eso para mí es como, ¿por qué no seguimos usando esto, por Dios? Oye, Lumara, ¿y qué pasa con el futuro? Es decir, ¿por qué los hongos podrían ser
un recurso clave para el futuro en cuanto, pues no solamente esto de la alimentación o los medicamentos, sino también de nuevos materiales que nos ayuden a llegar incluso a otros planetas. Totalmente, pues los hongos son el futuro porque para empezar todavía no terminamos de conocerlos. Entonces hay un montón de cosas que apenas vamos a descubrir para qué pueden servirnos. Por otro lado, yo puedo hablar de que los hongos, bueno, ya sabemos que nos sirven para la alimentación, pero este tema que tú abordas, los materiales, es un tema que a mí me fascina. El micelio de los hongos, cuando las personas aprendieron a cultivar los hongos como el champiñón o la seta ostra, se dieron cuenta que el micelio agarra la forma del lugar donde tú lo cultivas. Entonces, si tú lo cultivas en una caja, pues se hace un cubo. Si lo cultivas en una botella, pues toma esta forma como mucho más orgánica. Pero si luego deshidratas ese micelio, tiene características bien especiales, porque es resistente, es flexible, es rígido, es duro, pero tiene una baja densidad. Es decir, no es pesado y flota. Y eso en el diseño industrial es valiosísimo porque hay casi una ley que dice, si es resistente va a ser duro. Entonces, el hecho de que esto no sea así nos permite hacer cosas maravillosas. Ahora hay un proyecto que yo no sé qué pasó con ese proyecto porque luego lo bajaron de la página de la NASA, pero se llamaba Myco for Mars, en el que proponían mandar micelio como dormido a Marte y estando allá activarlo con algas. Lo que iban a hacer las algas es utilizar la luz del sol para producir oxígeno y azúcares. Y después con esos azúcares y ese oxígeno alimentar al hongo, hacerlo crecer con una forma de casita de campaña enorme y luego deshidratarlo. ¿Para qué? Para tener una casa, ¿no? Entonces, hasta allá ha llegado la imaginación de las personas utilizando a los hongos como materiales. Increíble, Lumara, o sea, verdaderamente impresionante lo que podemos lograr cuando estudiamos bien, porque es lo que yo digo también, hay tantas otras cosas, como tú dices, en nuestro planeta que probablemente nos podrían dar estas soluciones, pero no nos hemos dado la oportunidad de estudiar a fondo cada uno de los organismos vivos de nuestro planeta. Para terminar, un tema que no podemos tampoco dejar de lado, que es... Pues hay algunos hongos que tienen unos efectos bastante peculiares en nuestro cerebro y estos efectos, además de divertir a muchos, también podrían ayudarnos a superar algunos de los problemas que también son muy importantes en la actualidad, como son la ansiedad, la depresión, superar pues todos estos traumas que nos está causando la vida moderna, ¿no? Totalmente, y sí, tienes toda la razón, existen hongos que tienen esas propiedades en nuestros cerebros y son muy importantes. Se hicieron muchos estudios, pero luego pues empezó la prohibición de estas sustancias. Ahorita se están retomando y ya hay científicas y científicos que los están utilizando justamente para atacar estos problemas. ¿Qué es lo que pasa? Esta sustancia de la que platicamos, lo que tiene es que es uno de muchos efectos es que se va a la zona del cerebro que nos va diciendo, fíjate, tu cerebro está percibiendo estímulos del ambiente todo el tiempo, ¿no? Pero necesita ignorar algunos, ¿no? Por ejemplo, ahorita no le voy a hacer caso como a la persona que está más atrás de mi cámara web, estoy ignorando pues lo que estoy sintiendo, la silla, mis zapatos, quizá por ahí pasa un perrito o sea, estoy ignorando cosas. Cuando yo consumo este tipo de sustancias, el tálamo, que es esta parte del cerebro que dice, tu silencio, tú sí escucha, tú atento, se duerme. Entonces, todos los estímulos, incluyendo los recuerdos, salen, ¿no? Y entonces, por eso es que ocurren estas experiencias tan extrañas. Y si se saben dirigir estas experiencias con un especialista en psicoterapia, en psiquiatría, etcétera, puede ser muy eficiente para superar traumas, por ejemplo. Maravilloso, Lumara. O sea, los hongos nos llevan literal y metafóricamente
a otros planetas, a explotar todas nuestras capacidades, tanto de la creatividad como de incluso superar traumas y hacer que nuestros neurotransmisores funcionen de manera correcta otra vez. Lumara, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en Habitantes del Futuro e imaginarnos lo que vamos a poder lograr mientras descubrimos más este reino fungi. Ana Cristina, es un gusto estar aquí. Muchas gracias una vez más por la invitación y bueno, estaremos en contacto a ver si en el futuro volvemos a vernos para ver ahora dónde estamos con los hongos. Exactamente, estamos muy emocionadas y emocionados de saber qué es lo que va a pasar con los hongos en el futuro. Te agradecemos mucho y nos vemos seguramente muy pronto y te invitamos a que sigas este podcast de Habitantes del Futuro. Totalmente, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. ¿Ustedes para qué más se imaginan que se podrían utilizar los hongos ahora que conocemos más de sus propiedades y de sus funciones? Esto es Habitantes del Futuro. Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast. Lo puedes escuchar, así que no te lo pierdas. Pa' Variar con tu servidor, Rafa Ziegler. La ciencia ficción también nos ha ayudado a imaginarnos estos pequeños hongos o a veces muy grandes en diferentes situaciones y J.L. Romo nos trae más detalles al respecto en Cultura con doble O. Ana Cristina, amigas y amigos, habitantes del futuro, yo soy J.L. Romo y bienvenidos a una sección más de Cultura con doble O. El día de hoy les voy a hablar de un videojuego llamado The Last of Us. Esta franquicia de juegos de acción fue lanzado en 2013 y fue desarrollado por las empresas Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment. La serie está ambientada en los Estados Unidos, pero en un escenario post-apocalíptico, asolado por criaturas caníbales infectadas por un hongo mutado del género Cordyceps. En esta civilización devastada conoceremos a Joel, que es contratado para rescatar a una niña de 14 años llamada Ellie. Sin embargo, lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se transforma en una brutal travesía por todo el país, en un escenario lleno de zombies. En 2023 se lanzó la serie de televisión inspirada en este juego a través de las plataformas de HBO, protagonizada por The Mandalorian, Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie. También es una opción para los que no les gustan los videojuegos de disfrutar de esta historia, pero en serie de televisión. Cabe destacar que el compositor de la música original de este videojuego estuvo a cargo del argentino Gustavo Santaolalla, famoso productor de bandas de rock como Café Tacuba y Fobia. Pero regresando a hongos, se sabe que sus víctimas predilectas del Cordyceps son las hormigas, que salen a buscar comida y sus esporas adhieren a sus cuerpos hasta tomar control de todo su exoesqueleto. Así que ya no pueden moverse a voluntad. El hongo se los impide, que es obviamente lo que sucede con las víctimas que se vuelven caníbales zombies en la historia de The Last of Us. Esto me recuerda a una iniciativa lanzada hace algunos años por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, llamada One Health, que en español es una sola salud, y que nos trata de concientizar sobre el equilibrio que tenemos que lograr para que nuestra salud humana también esté en equilibrio con la salud de los animales y del medio ambiente en donde nos desarrollamos. One Health nos recuerda que estamos todos conectados y si estamos enfermos nosotros, también podemos enfermar a los animales y a nuestro medio ambiente. Amigas y amigos, habitantes del futuro, les recomiendo que sigan The Last of Us, ya sea en los videojuegos o en la plataforma de HBO, y también poder reflexionar sobre nuestro compromiso con humanidad en el planeta Tierra. Ana Cristina y amigos habitantes del futuro, yo me despido. Soy J.L. Romo, así me pueden seguir en todas las redes sociales. Los veo en la próxima cápsula de Cultura con doble O. Sin duda, muy
Muchos de los organismos vivos de nuestro planeta a veces parece que vienen de la ciencia ficción o de una galaxia muy lejana y no se quedan atrás los hongos y el reino fungi. Muchas gracias, J.L. Romo. El científico Paul Stamets llama a los hongos los magos del suelo por sus increíbles capacidades de reconstrucción ante los desastres. ¿Por qué? Pues porque ayudan a filtrar productos químicos y patógenos del sistema de agua para poder suministrar agua potable. No sabemos en qué rincón del planeta podría estar nuestro aliado para curar enfermedades, para crear materiales que sean amigables con el medio ambiente, para poder crear un alimento alternativo para la humanidad creciente. Eso lo encontramos en el reino fungi, pero lo podríamos encontrar en muchos otros rincones de los seres vivos. ¿Ustedes dónde se imaginan que podría estar la siguiente tecnología? Escríbanos, habitantes del futuro, y no se pierdan nuestra próxima emisión. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knights. Producción ejecutiva Luis Medina. Productora asociada Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.